Estamos. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos todos a esta 7 de la mañana hora de Lima y por donde está Lucas ya más tarde. Hoy estoy con Lucas Magnin, autor y músico y un autor a quien conversamos hace un toque seguido desde hace tiempo y me parece que hace un trabajo muy interesante, muy disruptivo y algo que creo que Perdón, se necesita. Dime, dime. perdón, Bruno. Escucho como todo repetido 2 veces, ¿puede ser? Ah, yo lo escucho bien, ¿ah? Pero ¿Sí? a ver, A dame un ver. segundo, que eso me pasó, pero Ahí cuando está, me ahí, pasó... ahí se cortó. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está perfecto, perfecto. Ya, Te dale, corté. dale. Dale vos nomás, perdón. No, nada, que de esa solo decía que vengo haciendo un trabajo hace tiempo y me parece simpático la aproximación que tiene disruptora de algunas cosas con el libro de las 95 tesis, es simpático. Entonces, yo hoy día vamos a conversar un poco, conversamos un poco, Lucas, y es más para mí esto como una conversación. eh, un poco esta relación, porque tú escribiste recientemente este prólogo a la segunda edición de este libro de historia que relaciona, ¿no? La historia de la filosofía con la teología. Ujú. Y mi primera como pregunta se era, ¿cuál crees tú que es la relación y la importancia de la filosofía con el pensamiento cristiano, ¿no? Porque hay quienes, como yo, opinamos que tiene un impacto sin duda, porque creo que todos somos hijos de nuestro tiempo. Ujú. Y al mismo tiempo hay quienes dicen, no, solo la Biblia, ¿no? Y la Biblia no debe ser permeada por estas cosas. Entonces, quiero, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá. Como te decía, fuera del aire, también he estado viendo algunos de tus videos y tu divulgación y me parece muy valiosa y muy necesaria que existan voces que se tomen el tiempo para leer las cosas, para analizar las cosas y no simplemente para reaccionar. Así que buenísimo, seguir por ahí. Creo que, o sea, es una pregunta que da para mucho esa y podríamos ir como metiéndonos en Sí, el sí, sí. tema. Decir primeramente que a nivel del pensamiento, quizás el acercamiento más peligroso de todos es el que dice yo no tengo condicionamientos. Yo sí tengo la capacidad de mirar objetivamente la realidad. Los otros están llenos de subjetividades, ¿no? Y cuando lo aplicamos a la lectura bíblica, por ejemplo, ese tipo de planteo se ve en una afirmación como decir, no, yo solo me quedo con la Biblia, eh, lo que suele conocerse como la nuda escritura. Ese es un principio de interpretación, un principio hermenéutico que ha pregnado muchísimo en muchas iglesias evangélicas, pero que no es un acercamiento que honra a la tradición protestante, a la cual esas iglesias evangélicas técnicamente dicen continuar, ¿no? El principio de la sola escritura, y da para hablar bastante también de ese tema, no es un principio que niegue todo otro input, no es un principio que ponga al creyente de espaldas a la realidad, de espaldas al pensamiento, de espaldas al resto de la historia de la iglesia, de espaldas a la tradición, para quedarse simplemente con la Biblia. Esa no es la sola escritura. Esa es una perversión de la sola escritura que se suele conocer como la nuda escritura, o sea, la escritura desnuda, desnuda de cualquier otra fuente de argumentos. ¿Y cuál es el problema de eso? Estos cristianos significa que son más santos que los demás porque no están contaminados por otras cosas. No, significa que al no reconocer que también tienen sus condicionamientos culturales, lo que hacen es hacer una comparación directa de que su interpretación es igual al texto, ¿no? Su interpretación es igual al texto, lo cual es una forma de idolatría hermenéutica, podríamos decir, porque de última, cuando conocemos algunas otras herramientas, podemos ser conscientes desde el lugar desde el cual estamos leyendo. Es decir, el único objetivo acá es Dios. Los seres humanos somos subjetivos y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de ese lugar limitado, de esa subjetividad y desde esa humildad hermenéutica acercarnos al texto. Por eso es muy importante, por ejemplo, conocer elementos de arqueología, elementos de crítica textual, elementos de historia, elementos de diferentes líneas de interpretación teológica. ¿Por qué? Porque todas esas cosas van a corromper nuestra mirada. No, porque todas esas cosas nos van a dar algunas herramientas para no tomar nuestra propia posición como la única absoluta interpretación posible, como si nuestra propia lectura fuera la misma voz de Dios. Por supuesto, hacer
todo este proceso que estoy describiendo es mucho más complejo, mucho más largo y mucho menos gratificante que simplemente decir lo que yo leo es Dios, ¿no? Pero bueno, a nivel intelectual creo que es mucho más honesto hacer todo ese proceso y creo que también nos libra de muchos errores que son muy, muy comunes en la historia de la iglesia al acercarnos a este tema. No, claro, y eso es una crítica que a veces he escuchado que desde la Iglesia Católica Romana no, nos hacen a los evangélicos como diciendo, no, pero tú crees sola escritura, ¿no? Porque el nombre creo que se puede, te Ujú. suena otra cosa, ¿no? Tú crees en Sí. sola escritura, entonces como que no importa lo que diga la Iglesia. Le digo, no, no, a ver, la sola escritura es que la Biblia, la escritura, es la máxima autoridad, el tribunal supremo bajo el que todas las otras cosas se deben sujetar, Ujú. pero no significa que el cristiano no tenga otras fuentes de autoridad, ¿no? Ujú. Como sea la misma iglesia y otras cosas, ¿no? Y, Sí, y ahí, y totalmente. ahí, por ejemplo, y te pregunto, en tu experiencia casi personal, ¿cuáles son los sesgos con los que tú vas y de los que tú mismo te tienes que cuidar? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo voy y yo suelo ser algo lógico, racional, entonces digo, ah, ya, entonces esto significa esto, entonces como que mentalmente haces tu mapa de la Ujú. Biblia y de las verdades bíblicas, ¿no? Pero hay puntos donde lo tienes que romper, ¿no? Como en la salvación, cuando metes la soberanía de Dios con el libre albedrío, ¿no? Entramos en un mundo en donde para nosotros va a ser que estas dos cosas vayan juntas va a ser imposible para Ujú. nuestra mente, pero la Biblia claramente lo afirma. Entonces, quería como entender cuáles son los sesgos con los que tú mismo te cuidas de tener, ¿no? No, esa es una muy buena pregunta. A Philip Yancey cuenta en uno de sus libros él que alguien le hizo la pregunta acerca de si creía en Dios, porque se le acerca una persona y le dice, yo ya no creo en Dios. Y Philip Yancey me dice, contame en qué Dios crees y yo te digo si creo en ese Dios o no. Capaz que el Dios que estés describiendo, yo tampoco voy a creer en ese Dios, ¿no? Me pasa algo muy similar cuando hablamos de la cuestión de la lectura bíblica y lo que suele estar asociado con la sola escritura, porque por una parte tenemos a algunas personas dentro de un catolicismo muy combativo, muy bélico, que se ponen en un lugar de leerlo en clave totalmente antiprotestante, no creo que sea el camino. Y pasa algo similar dentro de grupos protestantes que se ponen de una manera muy bélica a ser anticatólicos y a enarbolar una comprensión muy problemática también de la sola escritura, según el estudio de los reformadores. Entonces, muchas veces cuando yo escucho esas campanadas, digo, claro, yo creo en la sola escritura, pero no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que estoy escuchando de ambos lados. Eh, Así que bueno, yendo más concretamente a la respuesta de lo que decías, creo que uno mientras va pasando el tiempo de su vida y mientras va haciendo como más consciente quién es, qué cosas le han pasado en la vida, cuál es el lugar de la historia que le toca ocupar, de qué familia viene, de qué contexto sociocultural, socioeconómico viene, uno se va dando cuenta de sus propios matices, sus propios prejuicios. Uno que fue muy, muy marcado para mí hace varios años fue ser consciente de que muchas de mis ideas que yo tenía al respecto de la dimensión social del Evangelio, por ejemplo, que podríamos decir, entraban muy en contradicción con muchas cosas que encontraba en el texto bíblico. Esto para mí fue un descubrimiento, ¿no? Porque en la tradición cristiana en la que crecí, en la que me formé, generalmente esto tenía muy poco valor, ¿no? No se le daba mucha importancia a, por ejemplo, la dimensión social del Evangelio, el compromiso social de los cristianos con los problemas de su época. Y de pronto, gracias a algunos libros, sobre todo, empecé a darme cuenta que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estaban llenos de referencias a una dimensión social, es decir, no simplemente una dimensión de la interioridad del alma, por así decirlo, sino que esa interioridad del alma, de alguna manera, brotaba hacia nuevas relaciones, nuevas formas de existencia que convertían a la iglesia y a los cristianos en una alternativa a la sociedad que ofrecía cambios reales, digamos, en la vida de personas reales. Eso, por ejemplo, fue como un golpe de realidad, ¿no? Chocarme con muchas de las cosas, chocarme con los profetas concretamente.
cuando leí los profetas fue una cosa de decir, pero ¿por qué nunca me contaron todo esto, no? Uno siempre había asociado, yo al menos, y sé que mucha gente le pasa lo mismo, a los profetas con unas figuras medio chamánicas que te tiran Claro. poderes sobre el futuro. Y uno lee a los profetas de la Biblia y se da cuenta de que tienen mucho para decir sobre los problemas de las personas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con las viudas? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Por qué tienen tratos deshonestos entre ustedes? ¿Por qué oprimen a los pobres? ¿Por qué? Todo ese tipo de cosas, o sea, no estaba en lo más mínimo en mi campo de visión. Y ahí me di cuenta, digamos, de dónde había sido yo criado, de qué familia, de qué comunidad cristiana venía, de qué contexto social, y fue un crecimiento. Y así me va pasando con muchas cosas. Entonces, de tanto en tanto me pasan estas cosas que de pronto entro en crisis y tengo que volver a leer muchas cosas, pero yo creo que está bueno. Yo creo que hoy en día conozco de manera un poquito más sana la escritura de lo que lo conocía hace 5 o hace 10 años, ¿no? Es un proceso en el cual nos vamos renovando, ¿no? De gloria en gloria, y que nunca es un proceso acabado, porque nuestra subjetividad siempre está en proceso. Claro, ¿no? No, sin duda, ¿no? Y sobre esto lo que comentas de los profetas y del Antiguo Testamento, hay esta idea, y le comento esto para entrar a una duda más que tengo. Eh, Hay esta idea en Latinoamérica y en general en el mundo postmoderno, vamos a llamarlo, y creo que yo desde el modernismo, de que Dios salva almas, ¿no? Dios salva Ujú. almas, pero a Dios solo le preocupa tu alma, más no tu identidad completa, ¿no? Sí, Le sí. preocupa a ti, Lucas Magnin, a mí, Bruno Isla, pero se olvida de que no sé, de que tú estás casado, de que yo tengo, no sé, que yo soy peruano, se Y de olvida que de hay que todo y pagar el alquiler. entonces porque converso con chicos y dice, a Dios le digo, a Dios le interesa también tus gustos, ¿no? O sea, si a ti, Lucas, te gusta la música, a Dios le importa eso también, tu identidad Ujú, completa. No es como el alma esencial de la persona y del resto te olvidas, ¿no? ujú. Entonces Dios quiere formar unos moldes, ese es un error que hace... No, Dios quiere formar un molde cristiano, ¿no? Entonces el cristiano que solo está orando sentado y se olvidó de todos sus gustos. Lo sacamos de la tierra y lo llevamos al cielo, digamos. Además, Eh, o sea, cuando además lo pones en esos términos, uno escucha eso y dice, pero ¿de verdad uno creyó de todo corazón y genuinamente en una cosa como esa, que es rarísima? Claro, claro. O sea, o inconscientemente. Yo creo que inconscientemente no nos damos cuenta. Digo, no, uno entra, digamos, el domingo a la iglesia y dice, ya, ok, ahora me toca hacer así, me toca hacer así, y como que hay un molde que nos autoimprimimos. Y Ujú, luego cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios se preocupa por la nación de Israel, ¿no? ujú. Y yo no soy sionista ni nada de esto, pero pongo el parche por si acaso. Pero Dios se preocupa de la nación de Israel, ¿no? Como nación, o sea, Dios se preocupa por la identidad de las personas no solo a nivel individual, sino a nivel Ujú. de grupo, ¿no? Sí, sí. Y eso es una riqueza del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué corriente filosófica dirías tú que es importante tener en cuenta a la hora de leer el Nuevo Testamento? Evidentemente tenemos a la filosofía griega, ¿no? Ujú, Que también permea la iglesia de su momento. ujú. Entonces, ¿cómo tú sopesas eso a la hora de leer la escritura, que es inspirada por Dios, sin duda, pero, o bueno, si lo leemos de la forma cristiana, pero ¿cómo tú metes eso en tu análisis bíblico? ¿Cómo tú tomas esto en cuenta a la hora de no solo leer la Biblia, sino de meditar, de analizar y de nosotros mismos, porque el pensamiento griego nos afecta hasta hoy en día, ¿no? Ujú. Me gusta hablar con vos, porque sos consciente de las complejidades de la realidad. Me gusta. Un gusto, un gusto. Em, a ver, diría varias cosas. En primer lugar, diría que yo tengo un canal de YouTube que se llama Teología Pop. Lo pueden buscar así, Teología Pop, Lucas Magnin me van a encontrar. Y donde estoy subiendo, ayer subí, por ejemplo, un video sobre la enseñanza de Jesús sobre poner la otra mejilla. Lo Y de el la capa, próximo lo de la video, milla. eso mismo, que es fantástico ese pasaje Sí, y sí, sí, muchas sí, veces sí. se entiende de forma muy rara. Sí. Em, el próximo video que voy a subir de Teología Pop tiene que ver con esta pregunta, o con cómo empezó esta pregunta que estabas haciendo acerca de los profetas, ¿no? Porque los profetas son unas figuras maravillosas, pero que también muchas veces quedan asociados o se los interpreta desde un lugar raro, generalmente desde el lugar de adivinos, ¿no? Pero bueno, cuando uno empieza a entender esta lógica de que estos profetas le están hablando, son como, me gusta pensarlos como la conciencia del pueblo de Dios, ¿no? Este pueblo de Dios tiene que lidiar con
su propio pecado, su propia miseria, y los profetas le recuerdan al pueblo de Dios su identidad, su misión, su destino, y todo el tiempo le están recordando lo que Dios ya hizo en el pasado y actualizando esa palabra para el presente. Más que una cosa de flayar cosas del futuro, es actualizar la palabra de Dios para las Claro. realidades del presente, ¿no? Como, Eso es como algo Moisés, ¿no? como Moisés, Mo- sí. Sí, sí, justamente. Y como uno podría decir también, Jesús cuando se para en el Sermón del Monte y dice, bueno, yo vengo a cumplir todo eso que ustedes ya escucharon y ahora les vengo a decir qué significa en este momento, ¿no? Este proceso de una constante puesta a punto, ¿no? En las realidades presentes. Y esta dimensión de los profetas, que ha sido un aprendizaje de hace varios años, me ayudó también cuando hace unos 7, 8 años empecé a estudiar a la Reforma y a Lutero en particular. Voy a hacer la respuesta larga, voy a dar un par de Está vueltas bien. hasta llegar al punto que me dijiste. Eh, Dale, dale. Cuando empecé a estudiar a Lutero hace unos 7, 8 años, y prácticamente desde entonces no he leído otra cosa, estoy como muy en tema. Es muy interesante una frase que dice Lutero en uno de sus textos, que dice, si predicas el Evangelio en todos sus aspectos, pero dejas de lado aquellas cosas que están directamente relacionadas con la situación en la que vives, en realidad no predicas el Evangelio. Cuando yo leí eso, o sea, se me hizo muchísima luz, Claro. porque está esta idea, y yendo ya más a lo que decías vos, súper impersonal acerca de una especie de fantasmita que todos tenemos llamado alma, y que en realidad todo el resto de este gran teatro del mundo es una farsa para las almas, ¿no? Es toda una puesta en escena, pero medio ficticia, porque en realidad no importa de ninguna manera, lo único que importa es que esas almas, al tener que chequear una casilla, digan sí o digan no. Eh, y lo cierto es que esa es una versión, como decía Lutero, muy reduccionista del Evangelio, y que no hace justicia al mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Generalmente lo que suele pasar con doctrinas tan complejas como la soteriología, la salvación, es que por fines de practicidad se van achicando, se van achicando, se van achicando hasta el punto de terminar muchas veces reducido a un absurdo, ¿no? Entonces, esta idea de, ok, todo lo que importa en la historia del universo es que vos, como ser humano, en un momento determinado, cuando alguien haga una pregunta, levantes la mano y digas, sí quiero. Claro. ¿Sí? Acepto a Cristo. Listo. El resto de la historia no le importa más a nadie, ¿no? Ese tipo de versiones reduccionistas no hace justicia al Evangelio, y yendo concretamente a la pregunta sobre las filosofías que encontramos como telón de fondo en el Nuevo Testamento y en los tiempos posteriores, sí creo que tendríamos que hacer una mención muy especial del gnosticismo, porque estas ideas soteriológicas, estas ideas que rechazan la vida material, que rechazan el cuerpo, que rechazan el plano emocional, son ideas muy atravesadas por el gnosticismo, que se coló tanto en la historia de la Iglesia que prácticamente se hace muy difícil poder reconocer en él a una de las primeras herejías que ya encontramos en los textos del Nuevo Testamento, como en Primera de Juan, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando uno entiende la trampa gnóstica, se da cuenta de que esa trampa gnóstica se ha metido por muchos lados. Claro. No, no, sin duda, ¿no? Y ahora que comentabas esto, estaba pensando bueno, que hasta hoy en día lo vemos, ¿no? Lo que decías tú de la trampa gnóstica. Y cómo se nos puede meter a nosotros también, ¿no? Y nos puede meter a nosotros en la iglesia, ¿no? Y lo vemos a través de distintas doctrinas. Eh, y hoy en día, digamos que también, o sea, que la filosofía al final se suele pensar como algo muy externo, muy como para la gente que estudia. Pero en el fondo todos somos teólogos, ¿no? Todos hacemos teología de una forma u otra, nos guste o no. Y por ejemplo, ahora que mencionabas Lutero, que sé que es un tema que te apasiona, ¿cómo tú ves cómo tomar los comentarios de los reformadores, ¿no? Y cómo tomar la postura de los reformadores porque no son perfectos, ¿no? Yo hace poco vi un reel tuyo donde tú mismo comentabas que Lutero incluso era grosero, ¿no? No me acuerdo si usaste la palabra grosero o no, pero Lutero tiene unas caricaturas muy duras con respecto a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Tiene unos comentarios que hoy en día diríamos, pero esto no se puede decir, ¿no? Cancelado. Claro, o sea, mal, ¿no? Esto no se puede hacer. Entonces, y la pregunta va a esto, ¿no? Es
los reformadores tienen una herencia católico-romana, además están en un momento de reforma, Ujú. y hoy en día tenemos cristianos que los elevan mucho, creo, y al mismo tiempo otros que los disminuyen, ¿no? Que los aminoran. ¿Cómo lidiar con ese tema, más allá de que obviamente digamos que la Biblia es la máxima autoridad? Pero cómo tomar sus reformas, ¿no? Cómo tomar sus conclusiones para un cristianismo hoy en día, por Ujú. ejemplo. Eh, Soteriológicamente probablemente coincidamos mucho con Calvino y con Lutero y estemos de acuerdo. Pero eclesiológicamente, de repente algunas cosas también. Pero desde el punto de vista de la escatología, por ejemplo, ellos hacen poco para separarse de la iglesia católica romana, porque tienen Ujú. una herencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy en día lidiar con esa historia, lidiar con ese momento que es parte muy identitaria de los cristianos evangélicos, por lo menos? Ujú. Ellos siempre se entendieron como católicos. O sea, Lutero en todo Ujú, momento de su vida se entendió como católico. Llegó un momento en el cual dijo, yo soy católico, pero no puedo por mi conciencia seguir siendo papista. Pero claro, yo no dejo de ser católico. Y ahí es quizás las polémicas de tantos siglos anticatólicas, antiprotestantes, fueron creando esta idea de que nunca hubiera estado de acuerdo Lutero al respecto, por ejemplo, de que ser protestante significa salirse de la iglesia católica. Católica significa universal. Es la claro, iglesia que viene caminando esta tierra desde hace 2000 años, es la iglesia que compartimos con todos aquellos que han predicado a Cristo como Señor desde el siglo I en adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una disputa sobre ser o no ser católico. Lutero se asume absolutamente como católico, hasta el resto de su vida lamentó tristemente el hecho de que la combinación de factores lo hubiera llevado a tener que romper con la iglesia, porque eso no es claro. lo que él quería. Él quería justamente plantear una reforma, que en Reforma desde primer, adentro, ¿no? una Que incluso reforma va en contra, absolutamente desde adentro. claro, que incluso va en contra de los grupos más extremos que querían romper completamente con la Claro, Iglesia Católica Romana, ¿no? claro, que esos serían los grupos de lo que hoy en día se considera la reforma radical, ¿no? Ujú. Grupos como los anabaptistas, por ejemplo, o algunos sectores, no todos los anabaptistas, algunos sectores de los anabaptistas, como Munzer, por ejemplo, planteaban esa cuestión de una ruptura más tajante, pero Lutero siempre se considera católico, lamentó profundamente esa separación y dice cosas que generalmente se utilizan en videitos de YouTube para hacer caricaturas del pensamiento de Lutero, Claro, acerca de que Lutero dijo, no, porque toda la verdad la hemos recibido de la Iglesia Católica. Y por supuesto, sí él se considera católico. claro. Pero a partir de eso dice, no, en realidad Lutero era un mentiroso. Bueno, todo ese tipo de, de abusos de la historia existen por ahí. Lo cierto es que Lutero es un personaje muy complejo, muy, 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 muy complejo. Eh, Estaba intentando acordarme, un amigo que se llama Gaby, que me pasó una cita de N.T. Wright, donde habla de lo que creo que estás planteando en tu pregunta. Y voy a intentar traducirla mientras la leo. Eh, Está en inglés. De una cosa podemos estar absolutamente seguros. Si los reformadores pudieran volver y dirigirse a nosotros hoy, seguramente no diría, nosotros entendimos todo bien. Ustedes deben seguir nuestra exégesis y teología e implementarla precisamente tal como la hicimos nosotros. Lo que probablemente dirían sería, ustedes deben seguir nuestro método, leer y estudiar la escritura por su propio valor y dejar que haga su trabajo en el mundo, eh, en y a través de sus iglesias. Ellos no estarían sorprendidos, por ejemplo, si llegaran en que en algunos puntos nosotros hemos desarrollado diferencias o diferentes aspectos a nivel práctico o teológico en cuanto a nuestras propuestas. Ellos nos alentarían a ir hacia donde la escritura nos lleve, usando todas las herramientas que están a nuestra disposición y estando preparados para ser desafiados por todas las tradiciones humanas, incluida la tradición de la reforma misma. Entonces, me parece muy, muy valiosa esta cita de N.T. Wright, porque quizás este tipo de visiones como tan monolíticas de los reformadores son más para la tribuna que para el quehacer teológico, ¿no? Mm. Y quizás
en este tipo de actitudes se ven las consecuencias de cierta actitud hacia la tribuna que ha adquirido eh, la tradición protestante evangélica, y que se ve mucho en nuestro continente, en América Latina, ¿no? Claro. Un continente obviamente marcado por siglos y siglos de un prejuicio muy fuerte antiprotestante y que de pronto queda simplificado de esa manera, pero yo creo que no es la mejor forma de llevar adelante un diálogo teológico enriquecedor. Siempre debería estar en nuestro corazón el hecho de esforzarnos todo lo que podamos por entender realmente lo que quiere decir el otro, por entender Claro. realmente lo que el otro está intentando plantear y no un hombre de paja que usamos a nuestra conveniencia, ¿no? Y donde generalmente nos quedamos con lo mejor de lo nuestro y lo peor del otro, ¿no? Claro, no. Me parece muy deshonesto ese diálogo. Sí, y mira, yo llevo la maestría en el Seminario Teológico de Dallas, ¿no? Que es un seminario dispensacionalista. Ujú. Los profesores tienen que ser dispensacionalistas. Y ellos les cuentan mucho, decían, cuidado que digan esto en foro público en el sentido de, porque ellos dicen, van a foro público y dicen, sí, yo soy dispensacionalista. Bueno, le preguntan, ¿no? ¿Ustedes son dispensacionalistas? Bueno, ¿a qué te refieres con dispensacionalistas? O, por ejemplo, ¿no? Tengo un profesor que él cree en los milagros, claramente, pero, porque dice, no, no se le puede negar, no podemos negarle la experiencia a alguien, Ujú. pero dice, ya, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces él dice, si me preguntan si soy continuista o cesacionista, digo, no sé, a ver, cesacionista, como hay dos al medio, ¿no? Cesacionista conservador creo que es, o continuista cauteloso creo que es el nombre. Pero me decía, entonces dicen, cuando digo eso, le dicen, ¿tú no crees en milagros? Digo, pero ¿cómo no voy a creer en milagros? Claro que creo en milagros. ¿Cómo no voy a creer en el Dios de los milagros? Claramente creo en los milagros. Ujú. Pero dijo, yo no le puedo negar la experiencia a nadie. Lo que sí puedo hacer es ver la experiencia y contrastarla con la escritura. Y Ujú. ver si a eso que tú estás llamando don de X, o don de lenguas, don de lo que quieras, es lo mismo que vemos en la escritura. Mm. Entonces, eso es, hasta ahí creo yo que podemos llegar, pero solo lo traía por esto que decías del hombre de paja, ¿no? Que no, Es que que sí, pasa toda tal la cual. vida, ¿no? Eso pasa todo el tiempo y me parece, hace un tiempo hice un tweet que decía, intelectualmente equivocado es menos peligroso que intelectualmente deshonesto. Sí, Yo prefiero una persona intelectualmente equivocada porque es una persona que quizás puede estar disponible. Una persona intelectualmente deshonesta va a hacer lo que sea para poder validar su punto de vista. Y no me parece que desde las ramas del pensamiento, ¿no? Y justamente estamos ahora mismo hablando de este libro que viene a sí, sí, hablarnos sí. de esto, ¿no? Historia de la filosofía y su relación con la teología, que lo escribió Alfonso Ropero y que yo tuve el honor de escribir el prólogo. Acá estamos hablando de una labor intelectual y que como tal tiene su método, ¿no? El método no es una cosa que se aprenda por ósmosis, viendo tweets, viendo, eh, no sé, historias de Instagram y algunos videos de YouTube. Todo eso está muy bien. Ujú. De hecho, yo hago muchas de esas cosas, ¿no? Porque me parecen formas geniales de compartir conocimiento que para mí ha sido importante, que me ha transformado, que me ha hecho bien. No obstante, el método del pensamiento es algo que se aprende lentamente atravesando un camino guiado generalmente por alguien que ya ha hecho ese recorrido y que te ayuda a darte cuenta de cómo se construye conocimiento. Ujú. Si no tenemos ese camino del método, fácilmente podemos quedarnos simplemente en polemistas, ¿no? Y hoy en día los polemistas de las redes abundan. Creo que necesitamos subir un poquito la vara. Subir un poquito la vara, hacer personas con criterio, hacer personas con formación, que puedan tener sus puntos de vista, tener sus posiciones, considerar esto me parece que sí, esto me parece que no, pero que lo puedan hacer considerando la complejidad de la vida, incorporando a su pensamiento la historia de la iglesia, la historia del pensamiento cristiano Ujú. y obviamente incorporando también las herramientas que nos ofrece la filosofía para Ujú. poner en evidencia hasta qué punto nosotros podemos tener una visión de la realidad que haga sentido. Sí. No, sin duda, mira, y aquí jalando, porque yo soy mucho de libro digital, porque si no me botan de mi casa con la cantidad de libros, entonces los tengo acá. Pero hay una cita que me gusta, ¿no? Que es del prólogo del libro, que dice, las almas que rápidamente creen conquistar una verdad definitiva,
abandonan la promesa y anclan su barco en el pequeño lago de de su propia experiencia, ¿no? Es esta idea de que, porque la verdad, sobre todo la verdad bíblica, creo yo, nos excede a todos nosotros, ¿no? Ujú. Por más, y Barth tiene esta cita eh, con todos los caveats que eso implica, que él dice que cualquier afirmación teológica sobre Dios, por más bíblica y cercana que sea, o certera que sea, siempre va a ser una afirmación humana sobre Dios. Y Ujú. no va a ser Así no va a es, ser una definición de Dios mismo. Porque Dios nos totalmente. excede a todos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, creo que lo mismo pasa con lo que comentas, ¿no? O sea, lo mismo pasa con la verdad. Yo estoy dispuesto a equivocarme, totalmente. Puedo estar completamente equivocado. Y en general, eso es algo que creo que hemos abandonado, ¿no? Y traerlo más, para preguntarte un poco más a hoy en día, porque hoy en día tenemos esta idea, vivimos en un mundo postmoderno, ¿no? Y tenemos esta idea de, no solo de que la verdad es totalmente subjetiva, ¿no? Tu verdad es mi verdad y por lo Ujú. tanto ambas son igualmente válidas, lo que no es cierto. Eh, pero ¿cómo lidiar con eso en la iglesia, en el mundo, en este mundo posmoderno, ¿no? Que tenemos el mundo de la posverdad y eso llega a permear a a las doctrinas, ¿no? Sin tocar todas Ujú. las herejías que vienen del costado, ¿no? Pero personas verdaderamente cristianas, ¿no? Que pasan por eso. Ujú. Quizás, si me permitís, puedo leer un fragmentito del prólogo, Dale, dale. donde hablo justamente de eso. Dice así: el triunfo del subjetivismo en la iglesia evangélica no se nos ocurrió a nosotros. Es la traducción eclesial del espíritu de la época. A escala global estamos observando las consecuencias de un subjetivismo exacerbado que pone en evidencia la desintegración de la síntesis moderna. Los filósofos postestructuralistas y posmodernistas han abonado el terreno para una cosmovisión en la que la duda funciona más como punto de llegada que de partida. La posmodernidad o cualquier otro rótulo del fenómeno que uno quiere esgrimir ha convertido el subjetivismo radical en paradigma dominante. Y si esto tiene consecuencias severas para la convivencia social, no son menores las implicaciones teológicas de esa actitud para la fe cristiana. El subjetivismo es una trinchera tibia que hemos podido cavar a nivel generacional después de la caída de los grandes edificios modernos. Nos hemos replegado para evitar el conflicto epistemológico tras el colapso que significó el siglo XX para el ideal de la racionalidad y el progreso. Pero nada nos asegura que este camino sea superador. Alfonso Ropero recuerda, con Hegel, que el mero replegarse en el sentimiento es, en último término, dar la razón al adversario. Y en un sentido análogo, que el arrojo pleno a la dimensión mística viene a ser el refugio necesario de la fe una vez perdida la certeza racional. Entonces, el abandono de la filosofía se siente como una liberación. Hoy el acento está puesto en el individuo y sus percepciones, y muy en un segundo plano, en el debate por las cosas tal como son. Si toda una sociedad decide abdicar al reino del individualismo y desechar toda posibilidad de una metafísica superadora, es que hemos entrado en un terreno incierto. El comienzo de una guerra de trincheras con consecuencias a largo plazo aún por determinar. Y a continuación, después de decir esas palabras, yo propongo en mi prólogo quizás algunas herramientas para romper este tipo de hegemonía que se vuelve tan común y que como ya es nuestro modus vivendi, ya es el espíritu de nuestra época, es muy difícil salirse de eso. O sea, Claro. no es que uno apriete un botoncito y que de pronto, listo, yo ya no pienso como una persona del siglo XXI. Listo, yo ya no vivo como alguien que nació en Argentina, que tiene mi edad, etcétera, ¿no? Uno todo el tiempo tiene que exponerse a vivir en este contexto y de qué manera uno puede desarticular quizás algunas de estas actitudes. Yo propongo algunas. En primer lugar, la importancia de la filosofía y su relación con la teología, lo que va obviamente en la línea del libro de Ropero. Yo creo que en ese sentido la filosofía es una aliada del Evangelio, y esto ha sido dicho a lo largo de la historia del cristianismo una y otra y otra y otra vez. O sea, ¿cuántos son los teólogos que han dicho que toda verdad es una verdad cristiana? Que toda verdad a la que la humanidad pueda acercarse es una verdad que debe ser reclamada para el Evangelio, ¿no? No arrojada a los cerdos, sino justamente reclamada en nombre del Evangelio. Entonces, si la filosofía aporta algo acerca de entender qué es el ser humano, cómo es el mundo en el que vivimos, gloria a Dios por eso, ¿no? Nosotros no tenemos que dar la espalda a ese tipo de cosas.
Además, la filosofía puede ser una gran aliada a la hora de tirar por tierra algunos de los ídolos que podemos llegar a crear sobre Dios, ¿no? Porque justamente la filosofía adquiere una posición muchas veces más crítica que la fe inmediata, ¿no? Entonces, desde ese lugar un poco más crítico, nosotros, si vamos a recuperar, y me pareció leer rápidamente en la pantalla que alguien mencionaba el principio protestante de Paul Tillich. Ese. Ahí va, ¿sí? Eso mismo, me pareció verlo, los amigos de Paradoxa. Paul Tillich decía que justamente lo que convierte al protestantismo en tal es su espíritu protestante, que todo el tiempo está denunciando la realidad penúltima, es decir, todo aquello que está entre nosotros y Dios. Dios es la realidad última, ¿no? Y el principio protestante es todo el tiempo estar siendo consciente que entre nosotros y Dios, entre nuestra subjetividad y la realidad última, hay un montón de realidades penúltimas, ¿no? Que pueden ser un camino que va hacia Dios, que pueden ser una realidad que nos habla de Dios, que nos muestra a Dios, pero cuidado, porque también pueden ser elementos que se conviertan en sí mismos en ídolos, ¿no? Y que en ese sentido debemos estar siempre precavidos de que esa realidad penúltima no se convierta en realidad última. Claro, que es donde surgen, creo yo, y relacionado a lo que comentabas de que es menos peligroso el error intelectual que la deshonestidad intelectual, es creo yo donde surgen estas ideas equivocadas sobre Dios, ¿no? Tenemos el Dios superhumano, ¿no? Entonces, si uno con un pensamiento previo termina con Dios, un superhombre como Dios, ¿no? No un Dios soberano, sino un Dios superhombre que puede mirar el pasado, el presente, el futuro y que puede tomar decisiones poderosísimas, pero deja de ser Dios, ¿no? O el Dios bombero, ¿no? Yo voy a Dios cada vez que tengo un incendio en la casa y ¿qué hago? Y bueno, voy y ahí me soluciona Dios el tema mucho, ya está, Dios bombero. Entonces, esto me suena mucho a estas realidades penúltimas que comentas, porque en el fondo todos tenemos esa tendencia, creo, ¿no? Dado el contexto en el que venimos, todos tenemos esa tendencia y es trabajo sacarnos un poco eso, ¿no? Ahora, y para ir redondeando la idea, o para ir ya hacia la conclusión, más allá, o sea, bueno, primero, ¿qué recomendarías para intentar pasar por la historia de la filosofía y por la historia del pensamiento cristiano a lo largo de la historia? Creo que claramente el libro, ahí lo tienes tú más bonito, yo lo tengo en Kindle acá, pero el libro de Alfonso Ropero, La reimpresión de Historia de la Filosofía y su relación con la teología, es muy bueno, es largo. Yo todavía no lo termino de leer, honestamente, es largo, pero es muy interesante. Está lleno de contenido. Con una letra muy chiquita. Sí. Así que hay mucho, mucho texto por leer. Hay mucho texto por leer. Pero ya para ir cerrando, mi duda fundamental es cómo abordar esto, ¿no? ¿Desde qué recursos? ¿Desde qué recursos? Sí, creo que esa sería la mejor palabra. ¿Desde qué recursos? Tenemos este libro, claramente, pero cómo no sacarnos el sesgo, porque es imposible sacarlo, pero cómo ser conscientes del sesgo cristiano que tenemos y que afecta nuestras doctrinas al final. Creo que materiales como este ayudan a trabajar en pos de sacar ese sesgo, ¿no? Nos dan una perspectiva de la historia, de la filosofía, del pensamiento cristiano, que nos saca del lugar de comodidad. Esto es algo que decía C.S. Lewis acerca de una característica muy común de nuestra época, que él la llamaba el esnobismo cronológico. Es decir, la idea de que la gente de antes era medio tonta, básicamente. Claro. Y que no entendía muy bien las cosas, y que hoy en día nosotros entendemos mucho mejor que lo que entendían antes, porque sabemos más, porque tenemos más recursos, más tecnología o lo que sea. El esnobismo cronológico hace que muchas veces nos salteemos gratuitamente la sabiduría del pasado. Entonces uno se empieza a encontrar con unas cosas tan bizarras en internet, porque esta es gente que se dedica al esnobismo cronológico, básicamente, y que de pronto se salta por encima, no sé, el marcionismo del siglo II, y empieza, uno los lee diciendo los mismos argumentos que la iglesia ya negó en el siglo II, en el III, el IV, el V, el VI, y de pronto como si se le hubiera ocurrido
Claro. aparece Marción de vuelta, ¿no? Iluminación, sí, Una tal cual. iluminación vuelve a encarnar Marción en el siglo XXI. Lo mismo podría decirse sobre muchos de los aprendizajes de la historia de la iglesia. Entonces, creo que este tipo de cosas nos sacan de nuestro pequeño lugarcito del mundo. Conocer la historia, en primer lugar, ¿no? La historia de la cual nosotros somos parte, de la cual nosotros somos herederos, y que es también, de la cual podemos ser jueces, ¿no? Nosotros podemos juzgar la historia, pero la historia también nos juzga a nosotros. Eh, la historia, en primer lugar, la filosofía, como estaba diciendo, ¿no? El valor de la filosofía para poder echar luz sobre la experiencia de fe y que no termine siendo una cuestión territorial en algún punto, que no termine siendo como una cuestión, un opio de los pueblos, dicho en términos populares. Y en tercer lugar, la catolicidad. Y cuando hablo de la catolicidad, como mencionaba hace un rato, me refiero a la universalidad del pensamiento cristiano, ¿sí? El pensamiento cristiano de todas las épocas y lugares. La oikumené cristiana, la iglesia católica, de la cual habla el credo, una santa, católica y apostólica, ¿no? Esta iglesia católica, que la pienso como una casa gigantesca, que está llena de pequeñas piecitas donde se han desarrollado por cultura, por necesidad, por contexto, teologías particulares, puntos de vista particulares sobre diferentes cosas, y que lo que suele pasar es que nosotros, como seres humanos, nacemos en una de esas piecitas y generalmente tenemos conciencia de eso, ¿no? Ah, mira, esto es Dios, porque en esta pieza así se lo muestra a Dios, se lo cuenta a Dios, se lo explica a Dios, y esto es así. Este tipo de materiales sirven justamente como para ayudarnos a abrir la puerta de nuestra pequeña pieza y empezar a caminar por la fascinante casa del cristianismo. Es una cosa bellísima, es una cosa que tiene la inmensa capacidad de poder adaptarse a diferentes contextos culturales, a diferentes realidades históricas. Hay algo de tan, como me gusta decir, tan todoterreno en el cristianismo, que tiene la capacidad de hacer esa adaptación cultural de una forma maravillosa y que justamente tomar conciencia de la historia, de cómo el pensamiento cristiano ha generado conocimiento a lo largo de sus 2000 años de historia, nos permite abrir la puerta, conocer otras piezas, y sabemos que no vamos a tener nunca un conocimiento de Dios completo, ¿no? Porque para eso vamos a tener que esperar el momento en el cual nuestros velos sean quitados y podamos conocer como fuimos conocidos. Pero conocer un poquito del resto de la casa nos ayuda también a saber lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo durante 2000 años entre su pueblo. Nosotros, como seres individuales, no somos el eje en el cual gira el cristianismo. O sea, Claro. el Espíritu Santo ha estado activo al margen de mi vida, va a seguir estando activo cuando yo no esté, y yo tengo el privilegio de ser parte de este pueblo de Dios. Si yo, por mi ego, pienso que mis revelaciones son tan importantes, tan valiosas, tan únicas, como para ponerme al margen de ese pueblo al cual el Espíritu Santo ha hablado, ha amado y ha acompañado por 2000 años, bueno, me lo pierdo yo. Claro. No, y solo para agregar a eso, el evangelio es supracultural, ¿no? Es más allá de toda cultura, que es algo que los que están en el campo misionero creo que lo tienen muy, muy claro, ¿no? Muy presente porque históricamente ha pasado que al llevar el evangelio terminamos llevando una cultura, ¿no? Entonces le robamos, si quieres ser cristiano, entonces a la comunidad que tiene una costumbre diferente a la mía, misionero occidental, entonces tienes que abandonar esas costumbres, como Dios no se puede mover ahí. Eso no es así, ¿no? Y hoy en día hay todos estos postulados misioneros que ayudan a tener eso más presente, ¿no? Eh, y bueno, para traer aquí una pregunta que hicieron, y ahí yo comento algo y tú complementas si quieres, Lucas. De Rincón Teológico comentan, buenos días hermanos, tengo una pregunta en cuanto a lo que dijeron que a Dios le importa lo que nos gusta. El apóstol Pablo dice lo contrario en Romanos, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahí yo solo tendría que comentar que nos referíamos a que Dios a lo largo de la escritura se preocupa por la identidad completa de las personas. Claramente no lo que te gusta en el sentido pecaminoso, pero Dios usa, por ejemplo, la identidad de Pablo como un fariseo, conocedor de la escritura, para su reino, para su obra, ¿no? Entonces, es en ese sentido, claramente no en el sentido pecaminoso. Pero ahí no sé tú cómo lo veas, Lucas.
Sí, sí, creo que hay que ser cuidadoso a la hora de buscar versículos de la escritura, porque uno puede poner esos versículos en diferentes contextos. Ahí tenemos que ver de qué está hablando Pablo cuando dice en Romanos, ni Cristo se agradó a sí mismo, ¿no? Ujú. Es fácil agarrar una idea y llevarla a un extremo. Entonces, decir, como Cristo no se agradó a sí mismo, nosotros en ningún momento tenemos que darle una satisfacción a nuestra carne, nunca tenemos que comer una comida que nos gusta, no tenemos que tener amigos, porque eso nos haría sentir bien, ¿no? Eso sería una exageración. Y uno también podría pensar en otros versículos que parecen ir en la dirección contraria, como, no sé, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, como, y uno lleva esa idea de deleitarse hasta las últimas consecuencias, es decir, bueno, cualquier cosa que haga va a estar bien porque el Señor me va a dar las peticiones de mi corazón, porque yo me deleito, ¿no? Entonces, poder tener una visión polifónica de la escritura, digámoslo así, en donde vayamos escuchando cada una de las voces y que muchas veces tomadas individualmente parecieran que nos abren todo un mundo de posibilidades. Pero cuando ponemos esta voz junto con esta otra voz, tenemos una visión un poquito más sinfónica, un poquito más armónica acerca del testimonio de la escritura. Claro, no, y para ir cerrando, hay un versículo que un profesor citaba en Isaías cuando dicen, no, pero a Dios no le interesa estas cosas, por ejemplo, y no lo digo, lo conozco al hermano de Rincón Teológico, no lo hago en mala onda, pero de Isaías 25:6, ¿no? Que dice, habla de los mejores, del mejor banquete y los mejores vinos, ¿no? Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Entonces, y esto tiene una importancia escatológica y eso es un tema larguísimo, pero a lo que voy es que, claro, puedes tomar un versículo y sacarlo para lo que quieras, ¿no? Lucas, has sido muy amable con, con tu tiempo. Solo para cerrar, ¿qué recomendarías, qué le recomendarías a los que recién vean y a los que vayan a ver después este live? ¿Qué les recomendarías para aquellos que quieren estudiar más, que quieren aprender más, que reconocen que hoy vivimos en un tiempo no diría nuevo porque la filosofía no cristiana siempre permea a la iglesia, siempre impacta en la iglesia, pero que vivimos en un tiempo donde encontramos mucha oposición de muchos temas, ¿no? Eh, ¿Cómo afrontarlo desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de estudio? Ujú. Lo primero que diría es que intentemos no caer en la trampa fácil de enojarnos. El que se enoja pierde. Así funciona la filosofía. El que se enoja pierde. Porque cuando uno se enoja, nuestra capacidad de análisis se anula. Cuando uno se enoja, se enceguece, le suben las emociones a la cabeza y en ese momento deja de poder entender muchos matices. Y cuando estamos hablando de aspectos intelectuales, son situaciones que tienen muchos matices, ¿no? Y que necesitamos contar con esos matices para poder abordar plenamente el debate en el cual queremos participar. Que no es un debate, ojo, no es un debate al que todas las personas tengan que participar, ¿no? Se ha puesto tan de moda en los últimos años esta cuestión de la apologética, que pareciera que ser apologeta es casi un sinónimo de ser cristiano, ¿no? Y lo cierto es que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchas personas que han ocupado ese rol, con ese nombre o sin ese nombre, pero creo que quizás esto, y de eso hablo en 95 tesis para la nueva generación, en mi último libro, quizás eso tenga que ver en buena medida con una cuestión de época, ¿no? Hoy en día están tan de moda las videoreacciones y las batallas de gallos, que de pronto si a eso lo traducimos en contenido cristiano, es apologética dura, ¿no? Es Claro, como decir, yo sé más que vos y yo te voy a ganar, ¿no? Como ese tipo de actitud. eh, claro. no creo que sea la mejor forma de poder conectar con las preguntas profundas de las personas. No significa que el cristianismo no tenga nada que decir ni nada que aportar, totalmente lo contrario. Pero si nos subimos a ese tren o a esa forma de hacer las cosas, muy fácilmente vamos a dejar de escuchar la pregunta profunda de la persona y vamos a empezar a ver cómo podemos ganarle. Y podemos ganar una persona, ganar un debate, pero perder una persona en el camino. Claro. Entonces me parece mucho más valioso hacer otro tipo de caminos, ¿no? Salirnos de la lógica del mic drop, decir yo gané, turn down for what, y poder conectar con esa persona a la que Dios ama, a la cual Dios le tiene una paciencia inmensa, así como me la tiene a mí. Y yo soy muy consciente de la paciencia que me tiene Dios. Muy, muy consciente. Entonces, cuando hablo con otra persona que a lo mejor
percibo que está equivocada, por ejemplo, está bueno poder hablarle sabiendo y recordando en todo momento, cuánta paciencia Dios me tiene a mí, cuántas Claro. cosas yo entendía mal hace 15 minutos, y cuántas cosas seguramente sigo entendiendo mal ahora. Me parece una forma un poco más generosa de llevar adelante la misión cristiana, ¿no? Claro. No, no, no es exhaustivo, por supuesto, pero sí les recomiendo para los que estén viendo este video poder, este libro es súper recomendable. Yo tuve el gustazo de hacer el prólogo. Alfonso Ropero Yo tengo. es un intelectual, es un El intelectual, celular en todos lados sí. tengo. Hay Kindle, celular, en la tablet. Desde donde tengo un ratito, ahí voy Y leyendo. lo vas a tener ahí, me imagino que por bastante tiempo, porque es, como digo en el prólogo, es un tour de force, ¿no? Como un tour de fuerza por la historia del cristianismo. Una locura que exista un libro que en esta cantidad de páginas, en 532 páginas, es una locura que exista esta riqueza de pensamiento, esta capacidad de síntesis que puede ayudar a muchas personas a entender primero de qué va su fe y a poder entender mejor cuando otro tiene una duda o una pregunta o una crítica sobre la fe, entender desde dónde la está diciendo para poder responder ahí con gracia y con verdad, que es como lo hacía Jesús. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. A veces nos gusta quedarnos con una o con la otra. A mí me gusta pensar que Jesús tenía mucha gracia y mucha verdad. Excelente conclusión y a eso no tengo nada que agregar. Así que muchas gracias a todos por ver, gracias por sus comentarios, gracias a ti Lucas. Primera vez que conversamos, es un gusto para mí. Ya tocará vernos de repente en algún momento, si Dios lo quiere, sea por donde estés o en Argentina, que tengo buenos amigos por allá. Así que nada, un gusto estar acá con todos. Y nada, que Dios siga bendiciendo lo que haces. Creo que está muy bueno, que hace falta y anima a mucha gente, me incluyo en eso, y a hacer un estudio serio y hacer publicaciones serias sobre la escritura, sobre todas esas complejidades que trae la realidad, que a veces es necesario hacer ciertos matices. Ujú. Entonces, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a Y vos. nada, Me encantó charlar con vos y seguí haciendo el contenido que estás haciendo, que también es muy valioso y creo que hay personas muy interesadas en seguir viéndolo. Así que a no parar. Y gracias. nada, no, a ti. Un gusto, gracias a todos y hasta la próxima.